Buenas a todos, les habla César Luque. Hoy estamos en este espacio Palabras Obreras para visibilizar diferentes historias de trabajadoras y trabajadores que además hacen una lucha por la defensa de los derechos de los demás. Y el día de hoy tenemos al compañero Armando Orjuela, directivo de Sintravidricol, el Sindicato Nacional del Vidrio, trabajador de la multinacional Peldar en Envigado. Bienvenido, Armando, a este espacio que es de los trabajadores. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y verdad que muy contento pues de venir a estrenar este espacio de los trabajadores. Iniciativas muy buenas para dar a conocer muchas de las historias de lo que pasa en este mundo del trabajo, de la lucha de los trabajadores por sus derechos. Armando, pues empecemos por su vida en la empresa, en Peldar. Usted que es de Zipaquirá, ¿por qué termina trabajando por allá en Envigado? Bueno, César, la historia, que yo trabajaba en Peldar, en la planta de Cogua, pero yo duré muchos años trabajando como trabajador tercerizado. Hacía labores de mantenimiento, duré como 8 años con esas modalidades de contrato, trabajé con 3 empresas y en el 2008, en agosto, se me da la oportunidad pues de entrar ya con un contrato, digámoslo así, un poco más digno, un contrato ya, como diríamos, un contrato de verdad, un contrato a término fijo. El sindicato pues hizo un acuerdo de retiro de los soldadores veteranos y nos dan pues la oportunidad de entrar a 8 trabajadores. Al año y 3 meses de haber ingresado a la empresa, el puesto que yo tenía, que era auxiliar de soldadura y plomería, lo acaban y se genera como un cambio de una reestructuración empresarial y se abren unas plazas de trabajo en la planta de Envigado, donde nos trasladan de entrada a 16 trabajadores con las familias. Esa fue la historia de cómo llegué yo a la planta de Envigado. Con toda tranquilidad lo puedo decir, no era ni siquiera afiliado al sindicato. Estaba muy recién entrado y digámoslo así, no había tenido como esa visión de afiliarme al sindicato. Simplemente llegué como un trabajador más en ese traslado. ¿Y cómo fue todo eso de pasar de una región como Cundinamarca a otra región diferente como Antioquia en el tema del trabajo y los compañeros y todo esto? No, esos son temas que son bien complejos, César. Vea, hoy que ya o sea, en mi vida laboral en Peldar he vivido 2 traslados, porque de muchos compañeros que se fueron ahorita con el cierre de la planta de Envigado, pues he visto cómo les ha tocado sufrir casi lo mismo que me tocó sufrir a mí y a las familias que nos trasladaron en el año 2009. Eso es muy complejo. O sea, el tema de readaptarse a esas nuevas condiciones culturales, perder el arraigo, alejarse de la familia, todo eso son situaciones muy difíciles. Ya ahorita pues que estaba como directivo sindical analizando unas cuestiones para esas reuniones que hacíamos del traslado, ya del cierre del planta de Envigado, hice como unos estudios y llegué a ese análisis que de las familias que se trasladaron para acá, para Envigado, se habían acabado el 30% de los hogares. Imagínense cómo será eso de difícil, ese nuevo cambio cultural, y efectivamente las familias se acababan porque, digámoslo así, ya ese tema del cambio no había formas de asimilarlas. De entrada, de arranque, hubo esposas de compañeros que tomaron la decisión de no trasladarse, ya digámoslo así. Iniciando el traslado, ya familias que quedaban cojitas porque las esposas, digámoslo así, no aceptaban ese hecho de separarse de su arraigo, de su familia, de su tierra. Ya creo, en ese momento, en el 2009, hubo 3 familias que las esposas no arrancaron. Entonces siempre eso es un tema culturalmente que golpea mucho. El tema de los cambios en el trabajo, pues también la forma de trabajo de una región a otra es muy diferente y le toca a uno llegar a habituarse. Y digámoslo así, porque estamos en Colombia y hay un tema
el regionalismo. Regionalismo también es muy difícil de vencer esa barrera. Esto son como esos demonios que son como invisibles. Uno cree que no, que llega uno y va a tener una aceptación, pero de muchas partes hay personas que no lo ven a uno con buenos ojos de llegar de otras regiones. O sea, esa rivalidad que ha habido entre paisas y rolos, eso es una cosa que a nivel nacional se conoce cómo es eso y le toca a uno llegar primero a romper esas barreras. Y bueno, y usted dice que no, se fue cuando todavía no era afiliado al sindicato. ¿Y allá cómo se afilió al sindicato? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, esos son temas de la historia y los tiene uno que ver con toda la tranquilidad, César. Cuando yo llego a la planta de Envigado, unas personas que me recibieron de entrada muy bien fue la directiva sindical. Eso son cosas, o sea, para mí la verdad sí era muy nuevo ese tema como ese cambio que se veía en las directivas. Digo con tranquilidad porque vuelvo y repito, eso fue parte de la historia. Compañeros que entra, a pesar de que no era afiliado al sindicato, se preocupaban por las condiciones de cómo estaba, cómo había llegado, cómo iba el cambio en el tema laboral, que le o sea, la total disposición de mejoras. Pues efectivamente, digámoslo así, como de una lejanía a la organización sindical, cuando llego hubo esa cercanía por el recibimiento y creo que a los 3 meses ya estaba afiliado al sindicato ahí en la seccional Envigado. Bueno, yo creo que de las grandes conquistas que ha tenido Sintravidicol es su convención colectiva. O sea, creo que es una de las mejores que hay en el país. Cuando usted no era del sindicato, ¿le aplicaban esas mismas normas o había diferencias en el tema laboral? No, César, vea, hay unas cosas, pues, a mí me ha tocado, desde que entré a la fecha, 5 negociaciones. 10 años, bueno, yo llevo 12 años de trabajo, me ha tocado 5 negociaciones. Eh, la, ha mejorado en unas cosas que se me han venido aplicando, pero o sea, a eso, César, sí hay cosas que no le aplican a uno porque uno no las exige por el desconocimiento. Esa es la realidad, digámoslo así. Yo me veo como un trabajador antes de conocer el sindicato y después de conocerlo. Ya después de analizar uno que con juicio leemos la convención colectiva y sabemos qué derechos tenemos y así mismo pues los va uno exigiendo, pero la convención, digámoslo así, la aplicabilidad en la parte general es casi la misma. Ya. Bueno, y usted se afilia y ¿cuándo le da por postularse para ser directivo sindical? Bueno, César, vea, yo empiezo a tener unos inconvenientes en la empresa y casi que empiezo a ser víctima de ciertos acosos laborales porque sufro un problema de salud y la verdad es que sí me iba yendo muy mal con la parte administrativa de la empresa, pues con los jefes directos, porque ya es como en todos lados, se vuelve una carga por estar enfermo. Y antes de ser directivo del sindicato, yo me postulé para ser miembro del comité de convivencia. Y yo la verdad, sí, cuando me postulé para ese tema del comité de convivencia, yo tenía mucho miedo porque, por lo que te contaba ahorita del regionalismo, o sea, entrar a partir eso, que un rolo llegara a ser como de la directiva, o sea, un representante de los trabajadores. Y vaya sorpresa, César, que en esas votaciones me fue muy bien, y ingreso a ser representante de los trabajadores en ese comité de convivencia. Lo mismo, con toda tranquilidad, a mí me habían ofrecido ser quejas y reclamos del sindicato. Y yo no quise, César, porque yo no quería, digámoslo así, un puesto por nombramiento, sino yo pensaba, el día que yo llegue a la directiva, ese día debe ser por, por mis méritos, o sea, por representatividad de los trabajadores. Entonces esperé y al siguiente periodo donde hubo elecciones ya me postulé y lo mismo, con mucha sorpresa. Creo que la votación mía fue la tercera o la cuarta, que era una cosa muy importante, pues lo que te digo, pues era romper ese tema cultural también de una persona de otra región, llegar a representar a los trabajadores allá en Envigado. Ah, qué bueno. Y por ejemplo, allá, ¿cómo era el tema laboral? O sea, ¿qué tan grande es la planta? O sea, en ese tiempo, ¿cómo era la parte operativa?
Cuando yo llegué fue porque, como te decía, hubo una reestructuración. Entonces, en Envigado habían antiguamente 2 hornos, pero cuando nosotros llegamos solo había un horno funcionando y se estaba reactivando el otro horno, que era el horno C. Entonces, nosotros fuimos trasladados porque se necesitaba fuerza de trabajo para ese arranque de ese horno. En ese tiempo éramos, creo que 280 trabajadores de los 2 hornos. Sí, 260, 280 trabajadores en los 2 hornos, porque habían muchas labores compartidas. Pero sí, era creo que 260, 280 trabajadores. ¿Y allá que hacían los mismos productos que hacían en Zipaquirá o era diferente? Cuando me trasladé, la única diferencia es que en Zipa todavía se hacía vidrio plano, pero el resto son las mismas cosas porque es envases, netamente envases. ¿Vidrio plano qué es? ¿Los vidrios de las ventanas? ¿Eso es algo? El vidrio que es utilizado para la construcción, ventanas, espejos, esa era la diferencia que había. Bueno, ¿y cómo fue ese paso por el comité de convivencia? ¿Cómo le fue con la empresa? Fue muy duro. Ahí me di cuenta que la representación de los trabajadores no era fácil, César. Vea, nosotros tuvimos problemas desde reclamar y estos días que estaba en este conflicto laboral, que estaba buscando documentos, encontraba yo esas cartas que le pasábamos al gerente donde nos tocó pelearnos hasta que nos dieran resmas de papel y computadores para poder trabajar. Yo entré al comité de convivencia, yo entré como, o sea, cuando ingresé me designaron como secretario, pero sí, sí, es una cosa muy, o sea, en la ley está que le deben dar a uno garantías para trabajar, pero desde eso era, ¿qué problema? Tuvimos como 3 reuniones, comité de convivencia con el gerente de planta. Y eso era una cosa, pues la verdad, el gerente en ese tiempo era un señor Carlos Mario Otero, muy bravo el señor. Y él cada reunión era una rabieta, pues, porque para pedirle que nos diera las garantías que necesitamos. Y las garantías era un archivador donde guardar la correspondencia, que pudiéramos garantizar su seguridad, documentos, computador, todo lo que se necesitaba, papelería y todas esas cosas. Pero no, eso fue una pelea terrible, los permisos, todo eso era una cosa, pues, que ahora reflexionándolo, pues eso es como lo normal de la representación de los trabajadores, pero no es fácil, no es fácil. Y digámoslo así, yo nuevo en ese mundo, entrando a conocer lo que era sentarse en una mesa a discutir con la administración, sin fuero ni nada, porque el comité de convivencia no genera ninguna confianza para uno ir a pelear, pero esa fue la realidad de ingresar a eso. Y luego se postula usted para ser miembro de la directiva del sindicato. Sí, señor. ¿Y cómo fue ese paso ahí del comité a la junta? Pues yo tenía, o sea, tengo porque todavía Carlos Mario Díaz es vecino de mi casa. Con él salíamos a coger la ruta del bus en la misma esquina y hablábamos con él. Y pues él me contaba y ya empecé yo a enterarme de muchas cosas y así pues de un momento a otro pues yo viendo que de ahí se podían como luchar por esos derechos que a veces le negaban a uno, porque yo la verdad con ese problema de salud que tuve sí me sentí muy vulnerado, o sea, eso es una cosa terrible para uno como trabajador y más que uno no está preparado sino para trabajar, uno no sabe nada más, uno de leyes y todas las cosas uno no sabe nada, uno como trabajador, y esto sí es una reflexión pues general, uno no conoce ni su contrato de trabajo, eso es una realidad de todos, mucho menos derechos a qué tiene uno. Entonces, ya hablando con él y él como que me iba diciendo, vea, es que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ya con el convencimiento pues de lo que podía hacer, hablé en la casa con la familia y tomé la decisión de postularme, si me postulo y salgo, vamos para adelante, vamos a hacerle a ver qué podemos organizar desde ahí con ese ya aire de no ser el individuo Armando Orjuela, sino con un trabajo del colectivo. Yo a usted lo conocí cuando peleábamos por el tema de la estabilidad laboral reforzada, para defenderla en el Congreso. Y usted habla siempre del tema de la salud. Por ejemplo, en esa época usted era consciente de ese derecho que tenía. No. Ni a o sea, ni someramente menos a profundidad. Y eso era como que hace, ¿qué año era eso? Más o menos. Eso fue en el 2014. En el 2014 yo ingresé a la directiva sindical y cuando nos conocimos fue en el 2015 allá en el Congreso. ¿Y cómo vio eso? Por ejemplo, eso de venirse de allá en Envigado en nombre de la Junta Directiva del sindicato y venir aquí al Congreso, esa vaina como raro, ¿no? ¿Eso cómo fue ese paso ahí? No, César, vea, digámoslo así, uno
o digámoslo así, motivamente y emotivamente, para mí eso era una cosa como, o sea, yo simplemente era como, en un momento era el mecánico de reparación máquinas de cristalería Peldar, y de un momento a otro estaba yo en representación de los trabajadores en el Congreso, allá inscribiendo mi cédula para la entrada. Eso es una cosa, pues, yo con César nunca no me había conocido y nos conocimos ahí en la entrada del Congreso. Y eso para mí era como sea, pues algo estaré haciendo bien para llegar a representar a los trabajadores acá. Y la verdad es que sí, ahí ya había tenido como la oportunidad de ir estudiando, de ir aprendiendo. Y la verdad es que de esa vulneración y ese tema de mi estado de salud que era complejo, como que me dio ánimo y fuerza para empezar a estudiar todo eso, que para los trabajadores la verdad es que eso es un mundo desconocido. Hoy no más que ya tengo como esa posibilidad de ser asesor de varios sindicatos, de estarles dando capacitaciones. Cada día que doy una capacitación me doy cuenta que es muy poco lo que los trabajadores, imagínense si la representación de los trabajadores no tiene claro ese tema de la salud, ahora los trabajadores menos. Entonces fue una labor de verdad que muy bonita y eso fue como sí, ¿dónde está Armando Orjuela? Aquí en el piso, ya vea a dónde llegó a que mis palabras fueran escuchadas en la Comisión Séptima del Senado para defender la salud y la estabilidad laboral de los trabajadores. Y bueno, todos esos tiempos ya después como directivo sindical que ha estado, ¿a qué lo ha motivado? O sea, ¿ha visto un avance, ha visto un retroceso, por ejemplo, el tema ese de la salud de los trabajadores? A nivel de su sindicato y a nivel de general, ya que conoce otros sindicatos. Vea, César, uno a la hora de la crítica debe ser uno muy franco. Y muy franco porque es que si no, esa crítica nunca va a llegar a ninguna parte. En el sindicato es cierto, o sea, nosotros como subdirectiva Envigado teníamos una Secretaría de Salud muy fuerte. O sea, había mesa de salud, el tema de las asesorías, pues imagínense que las asesorías de nosotros llegaron a ser a nivel nacional. Pero uno, el sindicato, por ejemplo, en este momento evaluándolo, no hay secretarías de salud que trabajen en forma. Nosotros tanto teníamos Secretaría de Salud como estábamos inmersos en el Comité de Convivencia y en el COPAS, y las peleas que se daban era, como se dice, por punta y punta. Y se veía el avance en el tema de salud, de reconocimiento de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, porque nosotros pues se les llevaba los procesos a los compañeros y como ya se hacía un trabajo también desde el COPAS, que se organizara el tema de reintegros, todo ese tema legal de la salud que le daba como más facilidad, o sea, iniciando bien los procesos, había un camino más expedito para las reclamaciones. Entonces sí se veía como ese avance, pero la verdad es que en el mismo sindicato, a pesar de que hemos tratado porque así ha sido. Vea, yo me acuerdo, César, que nosotros hubo un año que en la Asamblea Nacional de Delegados hicimos aprobar unas capacitaciones en salud. La verdad es que fueron muy buenas. Lo estructuramos aquí en Antioquia con profesores de la Universidad de Antioquia, de la Nacional también. Y fue muy bueno, fue un escenario muy enriquecedor. Y a este escenario que estábamos invitados de las 3 subdirectivas, los únicos que llegaban juiciosamente a recibir las capacitaciones era la seccional Envigado. Las seccionales Estrella y Sabaneta en ese momento llegaban cuando, hoy sí, como se dicen, cuando querían, cuando podían, entonces eso no le daba continuidad al conocimiento. Ese trabajo, pues nosotros lo propusimos para que se extendiera a la región de Cundinamarca y allá nunca se hizo. Y era un tema que la verdad, César, así en este momento yo puedo decir que he tenido preparación. Fue gracias al mismo sindicato con todas esas cosas que logramos hacer. Y fue un proceso, la verdad, como educación, haga de cuenta, un diplomado en problemas de la salud de los trabajadores, porque nosotros conocíamos los problemas, pero no las soluciones. Fue por medio de profesionales llegar a conocer cómo era ese tema de buscarle soluciones a los problemas de salud ocupacional de los trabajadores. Usted también ahora está estudiando una carrera profesional. ¿Cómo le dio por ponerse a estudiar después? Pues César, vea, ese tema del estudio y más con los años que tiene uno, yo este año cumplo 43 años en noviembre. Es muy duro volver a retomar uno estudios y más una carrera profesional, pero la verdad es que, y a mí todo el mundo me decía que estudiara derecho, y la verdad es que he tenido como fuertes controversias con muchos compañeros que han estudiado derecho en los sindicatos.
Y no, porque yo derecho, pues César, no es por chicanear ni nada de eso, pero me toca leer mucho a diario. O sea, yo sé que lo que yo necesite de derecho es ponerme y sentarme a estudiarlo y tenemos muy buenos asesores. Entre esos, César, pues está usted, no por sobarle el saco, pero así es. Nos orientan en qué debemos estudiar y todas las cosas. Yo pensaba que lo que yo estudiara tenía que ser con otra visión. Y Colombia, la verdad es que es un país con problemas sociales muy difíciles, muy complejo. Y eso casi que desde la directiva sindical nunca se ve, que nuestro problema casi no es el ordenamiento jurídico, sino son problemas sociales que vienen de base. Por eso tomo la decisión de entrar a estudiar trabajo social. Y la verdad, César, es que yo decidí entrar a estudiar trabajo social viendo el pensum de la carrera. Y ahora que lo he podido estudiar ya este semestre, entro a sexto semestre. Y la verdad vivo muy contento estudiando eso porque sí veo que tenemos muchos problemas sociales. Vea, el tema del problema social, ¿por qué la gente no se afilia a los sindicatos? Eso es un problema social que viene desde vieja data. O sea, como cuando hay una masacre de directivos sindicales, pues la gente le fue cogiendo miedo a meterse a las directivas, a afiliarse a los sindicatos y una campaña de desacrédito a algo que es bueno para los trabajadores, que es organizarse en sindicatos, nos lo vuelven como el diablo, como si fuera el diablo, el demonio. Y es la única forma que tienen los trabajadores. O sea, socialmente, ¿por qué? O sea, ¿cuándo nos hemos sentado a revisar esos temas? Históricamente, ¿por qué? ¿Cuál fue el exterminio, por ejemplo, de la Unión Patriótica, donde cayeron tantas directivas sindicales? Y ahora, pues, que en la carrera he podido como estudiar todo eso y entrar a analizar muchos problemas. Entonces, ese fue como ese paso a entrar a estudiar, de ver que ahí también podemos ayudar, César, como profesionales, pero desde otra visión, a ver cuáles son los problemas que tenemos para entrar también a ver cómo podemos intervenir eso. Y como dicen en la televisión, el tiempo pasa rápido, entonces vámonos para el final de esto, pero ¿cómo es el tema de que la empresa decide cerrar la planta de Peldar? ¿Fue por algún problema económico de la empresa o por qué? Y decide llevarlo a este problema que ustedes afrontan hoy en día. No, César, la empresa simplemente tomó una decisión de hacer una reestructuración y esa reestructuración fue para mejorar sus ingresos y ganancias. De tener que traer la materia prima desde Cogua hasta Envigado, que es un alto costo, porque es sílice cristalina y eso no es lo mismo que cargar arena. Entonces, eso es un transporte especial que es muy costoso. Entonces, es pasar este horno para allá para tener mejor productividad y lo que se atendía aquí con un número de trabajadores, allá lo van a atender con menos trabajadores, van a dejar de pagar impuestos acá. Como todo el mundo sabe, se va a vender ese lote. En la sola venta del lote ya están librando lo del traslado y les va a quedar mucho dinero. Eso es en dolaretes. Entonces, simplemente fue una reestructuración para tener mejores ganancias allá en Coco. Y ¿Y, por eso toman esa decisión. ¿Y qué pasó con la gente, con los trabajadores? ¿Cuánto había? ¿Qué pasó con ellos? Unos sé que se arreglaron, otros sé que fueron trasladados. ¿Y los que César, quedan, qué son ustedes? en el 2015 la empresa cierra un horno. O sea, el horno que abrieron cuando nos trasladaron para acá en el 2009, que fue finales de 2009, inicios de 2010, en el 2015 cierran el horno, sé que era el que habían abierto, y se queda trabajando con un solo horno. Ese horno ya quedamos atendiendo los 220, 230 trabajadores. De ese número de trabajadores, la empresa logra en ese año, pues año y medio que duró desde el anuncio del cierre hasta que lo cierra, lograron más de 100 acuerdos, comunes acuerdos de retiro de la empresa, unos con la figura de indemnización y otros con la figura de prerrentados o lo que se conoce como prejubilados. ¿Cuánta gente se fue para Zipaquirá, para Cogua? Nosotros tenemos un reporte porque la empresa nunca nos ha reportado eso, entonces nosotros haciendo como el listadito manual de los afiliados y de no afiliados que conocíamos, tenemos entendido que fueron 94 trabajadores los que trasladaron, puede estar entre 94 a 100 trabajadores esas los que se trasladaron. Ustedes ahora ya de todos ya no quedan sino cinco directivos sindicales. ¿Qué es lo que ahora pretende hacer la empresa con ustedes? Pues también es bueno, César, arrancar ahí esto con que a los otros 6 directivos sindicales la empresa los arregla con indemnizaciones económicas. Entonces, arreglos para su salida, con lo que se llama, pues ellos salían y nos daban como pistas, porque eso tiene acuerdos de confidencialidad,
que sí que les habían dado más de lo que era la indemnización y que así se habían ido. Eso fue lo que nos dijeron los que nos hablaron cuando se retiraron. Pero ahora lo que busca la empresa simplemente con nosotros es que como no, ninguno de los 5 aceptó un arreglo económico para terminar el contrato de trabajo, sino nosotros lo que queremos es, uno, respetar, porque los trabajadores a nosotros nos eligieron fue para representarlos. A ningún momento nos eligieron para que la indemnización valiera más o valiera menos. Y eso creo que éticamente lo tenemos nosotros claro. Entonces, como no aceptamos dinero para retirarnos de la empresa, ahora lo que ellos pretenden es despedirnos sin justa causa para al igual terminar dándonos la indemnización en el momento que me imagino un juez les autorice el despido nuestro. Ese proceso lo han iniciado recientemente. Bueno, ustedes, por ejemplo, sienten que ha habido como una solidaridad del movimiento sindical con su causa. Pues la verdad, César, y como lo decía ahorita, si uno no evalúa con argumentos y seriamente, pues nunca va a descubrir cuál es el mal que tiene. Uno no compra un medicamento para el dolor del hombro cuando lo que le duele es la rodilla. Entonces, un apoyo del movimiento sindical, uno no ve la verdad, pues que sea un apoyo como firme. Desde la misma sindicato, pues uno a veces sí se pregunta el apoyo real, ¿dónde está? ¿Cuál es el apoyo? O sea, el apoyo a nosotros, esto puede ser un problema legal, pero tiene uno que ser consciente que eso también es un problema político y políticamente había formas de estar enfrentando esto, pero no veo un apoyo que sea unánime y decidido para llevarnos a nosotros a un feliz término, que es seguir con nuestros puestos de trabajo. Yo sé que además usted que de directivo sindical y como se ha venido formando en el tema de la salud, allá en Antioquia pues ayuda a otros, con otros directivos de su sindicato, ayudan a otros sindicatos en el tema de la educación, en temas de salud. ¿Cómo le ha ido en esa tarea? César, en esa tarea, digámoslo así, que me ha ido bien, pero yo no sé, me he vuelto como de pronto hasta muy crítico de mi trabajo. Me ha ido bien en el sentido pues que la gente lo busca a uno para asesorías, para capacitaciones. Y hoy en día pues la verdad es que es uno de las cosas que me da a mí mucha alegría personalmente, haber podido ayudar a muchas directivas sindicales, no solo en Antioquia, sino en el país, porque he podido llegar con mi mensaje a muchos lugares. Pero lo que no veo, porque sale uno, termina las capacitaciones y no, hermano, qué bueno, que claro, es que nos falta estudiar, nos falta avanzar, nos falta profundizar en esos temas. Y salen y cuando vuelven a tener problemas, vuelven y lo llaman a uno, pero no se le da como continuidad a ese tema de las capacitaciones. O sea, que efectivamente, por ejemplo, haya una directiva o una comisión o secretaria que debía hacer todo el sindicato, pero que haya por lo menos secretarías que digan, listo, bueno, yo soy el de salud y somos los 3 que nos eligió la Junta para llevar ese trabajo y vamos a hacer un trabajo responsable con eso. O sea, reciben a uno una capacitación por ahí cada 6 meses y creen que con eso ya, cuando esto, vea, yo llevo 6 años estudiando esto, César, y todos los días me toca seguir estudiando. Todos los días salen, vea, ahorita con este tema del COVID, es que no hemos podido ni siquiera leer todo lo que ha salido. Ahora, pues, ¿cómo va a ser para enfrentar esta lucha los que no se han preparado lo que debían haberse preparado? Ya que usted habla de eso del COVID, ¿usted cómo ve la tarea sindical en el tema ahorita del COVID, esto de la cuarentena que tenemos ahora? César, esto, o sea, digámoslo así, nosotros veníamos con vacíos y lo que nos demuestra este tema del COVID es que la directiva sindical no estaba preparada para recibir un bombazo de estos, que nos ha cogido a todos desprevenidos. Hoy en día, vea, directivas sindicales que ni siquiera han leído ese decreto 666, que era el que hablaba de la bioseguridad y los protocolos para ingresar al trabajo. Entonces estamos dando palos de ciego con todo eso. Esa es la triste realidad hoy de los trabajadores en esos temas de salud. ¿Y usted cómo ve después, o sea, después de esto tendrá que pasar algo? ¿Habrá otra normalidad? No sé, por lo menos no sé cuál será, pero esto tendrá que pasar. ¿Usted cómo ve para el futuro el tema de los obreros, el tema sindical en Colombia? Pues César, yo la verdad es que en esto sí, eso es un taladro que me permanece en la cabeza dañándome por allá los malos sentimientos, un sentimiento de frustración y tristeza, César. Y quisiera uno, como dicen alguien, no, sea positivo, hermano, que esto, y no, esto no es de ser positivo o negativo.
es de ser objetivo, porque vuelvo y repito, si nosotros no nos evaluamos cómo es, pues vamos a seguir así como todos tranquilos, como esperando el mazazo. Pero la verdad, César, es que aquí lo que hoy por lo menos, a mí muchas directivas me dicen, lo que como te digo, cuando me llaman a una charla, a una capacitación, no hermano, es que estamos muy atrasados, hágale que vamos para adelante. Y pasan 1 o 2 meses y no lo vuelven a llamar a uno a continuar ese trabajo. Entonces ahí es donde uno, ¿para dónde vamos? Pues para abajo, porque era el momento donde más teníamos que estarnos preparando y no era, digámoslo así, porque muchas de las veces esa es como nuestra bandera, defender los derechos de los trabajadores. Es que hoy lo que deberíamos estar defendiendo es la vida, la salud y la integridad de los trabajadores y la verdad es que no estamos preparados para eso, ni preparados para asumir el reto, para con disciplina aceptar lo que tenemos que aceptar y camellar como tenemos que camellar. O sea que usted ve como que falta como una estructuración en el tema ese de la capacitación para después llevar eso a la práctica. Pues eso es efectivo, César. Vea, yo he tenido muchas oportunidades de hablar con gente muy preparada y ese tema, por ejemplo, César, de los principios sindicales, vea, yo últimamente le he dado esa capacitación de principios sindicales, digamos, a 4 o 5 sindicatos, sindicatos con trabajadores de 10 años, con directivos de 5 o 10 años, hermano, y que le digan a uno, oiga, yo eso de los principios nunca lo había estudiado, pues ahí es donde uno dice que nos falta la estructura porque no somos conscientes de lo que verdaderamente teníamos que hacer. Entonces, esa es la estructura que nos falta, o sea, volver a los orígenes, cuáles son los principios que nosotros tenemos que seguir, disciplina, educación, solidaridad. Vea el tema hoy, César, qué problema para que un sindicato haga una carta de solidaridad, hombre, cuando eso es lo básico, que mínimamente deben tener una comisión para que haga eso y no la hay, ¿sí? O sea, éticamente pues, estamos muy quedados de las cosas. Entonces es muy triste el panorama. Personalmente lo digo porque he podido interactuar con muchos sindicatos y estamos muy colgados. Y fuera del movimiento sindical, ¿cómo ve el tema laboral en el país? El retroceso más grande, César. Hoy vemos cómo nos golpean día a día. Y la verdad, César, yo hoy también, digámoslo así, no solo critico a las centrales obreras, critico a las personas porque las personas no se quieren afiliar en sindicatos. Entonces le vamos a echar la culpa a las centrales obreras, que las centrales obreras hoy no representan al 3% de los trabajadores. Entonces tampoco tienen fuerza como para ir a representar, pero tampoco están haciendo lo que debían hacer. O sea, estamos casi que ponchados por todos lados, César. Tristemente, esta es la realidad de hoy. Y mucha gente puede decir que le digan, no, pero la crítica, ¿qué hay para hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer, cada uno encargarnos de cumplir nuestras responsabilidades. Sí, porque entre otras cosas, en el movimiento sindical nuestro, hacer esa crítica, que es como la mitad de la tarea, es mal visto también de que, como que es que usted tiene un pensamiento contrario al sindicalismo y no plantear esas soluciones. Desde diferentes partes lo planteamos así. ¿Usted qué plantearía para reconfigurar todo este tema obrero para la defensa de los trabajadores? Lo primero, César, vea, es que cada quien debe dejar de echarle la culpa al otro y asumir sus propias responsabilidades, ¿sí? Vámonos así, cuando yo asumo ese papel de empezar a formar personas, a liderar procesos educativos, es porque ese es mi granito de arena para progresar, o sea, que la gente entienda y cuando entienda qué derechos tiene, pues así los va a poder reclamar, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una tarea, con responsabilidad social, que eso es de comunidad. Esto no es de sindicatos, es de comunidad, es de convivencia, de saber uno que tiene la comunidad que lo rodea y a la cual tiene uno que ayudar. Responsabilidad social en mirar procesos, saber que tenemos que hablar de política, sabemos que eso no es un tema ajeno. Y en eso, César, empezar a ver cómo son los cambios y la realidad del país para entre cada uno, como se dice, trabajo de hormiguita para ir haciendo cosas grandes. Es la única manera que nosotros tenemos. Y dejar de sacarle el cuerpo a las responsabilidades. Hay una cosa que me parece bien interesante lo que está haciendo allá en Envigado. Y es una cosa que venía haciendo usted antes de esta crisis y es el tema ese de la cultura. ¿Cómo es eso allá en el sindicato? Vea, César, eso, hoy en mi puesto en el sindicato es secretario de Desarrollo Comunal y Cooperativos. En eso, pues se viene haciendo un trabajo con un grupo de la tercera edad de los barrios cercanos, que son el barrio La Esmeralda y Simón Bolívar. Y fue empezar a llamar a la comunidad a la sede sindical, a hacer unos temas de gimnasia, unos temas culturales como el cineforo. Adicional a eso, pues ahí también fuimos creciendo y se hicieron muchas cosas importantes.
charlas de género para las señoras de la tercera edad. Una cosa que fue un trabajo muy bonito, César, por ejemplo, lo mandó la alcaldía una experta, y ver cómo señoras de 70, 60 años se daban cuenta que toda la vida habían sido vulneradas y violentadas con violencia de género, porque, o sea, la cultura nuestra va a que la cultura machista sea una cultura, digámoslo así, arrogante contra las mujeres. Y todo ese trabajo se ha podido hacer desde el sindicato. Vecinos que llevaban 30, 40 años viviendo allá al lado no sabían que era una organización sindical y que hoy lo asumen como su sindicato. Es más, en un plantón que hicimos, estuvieron casi 50 personas de la comunidad apoyándonos porque estaban apoyando su sindicato, que era el que les permitía hacer tareas comunales y de esparcimiento para su gente, para su comunidad. Bueno, Armando, ya cerrando este espacio, ¿cuál es su mensaje para la gente, para los trabajadores, para la gente joven, para los sindicatos? César, es el tema de la preparación. Nosotros debemos dejar de romantizar el tema del trabajo. O sea, uno, la verdad es que si uno en la empresa puede que la pase más tiempo que con la familia, pero la empresa no es la familia. Y en eso, César, la empresa y el trabajo es un tema contractual, y como tema contractual tenemos que saber que uno va a hacer un trabajo porque es parte del cumplimiento de su trabajo. O sea, esto no es romántico, esto no es la familia. Porque si fuera la familia vista, como nos lo han metido a nosotros mínimamente en Peldar, que somos la familia Peldar, le preguntaríamos, por ejemplo, yo a un alto directivo de Peldar, si un papá echaría patadas a sus hijos de la casa. ¿Sí? Yo creo que una familia no hace eso. Y menos de hacer, nosotros somos 5 directivos sindicales que puede ser, hoy seremos granitos de arena en el mar. Pero nosotros no hemos cometido ninguna falta. Es más, dialogando estos días con mis compañeros en videoreuniones, llegamos a eso. O sea, si los jefes, es más, los jefes casi que ni hablaban con nosotros cuando íbamos a trabajar, porque ellos sabían que nosotros sabíamos cuál era nuestro trabajo, que solucionábamos, que éramos diligentes. Nosotros como directivo sindical teníamos que dar ejemplo y lo dábamos como trabajadores. Entonces, ¿cómo es posible que siendo buenos trabajadores, por el simple hecho de representar a los mismos trabajadores, hoy nos quieran despedir y nos quieran sacar? Eso hace un padre con su hijo. ¿Sí? Eso no lo hace un padre con su hijo. Entonces, esto no es un tema romántico, que si somos la familia Peldar o qué. Más fácil tendría que ser, y dedicarnos nosotros los trabajadores, a ver que nuestra familia es nuestro sindicato, la familia Sintravidricol. Yo a esa sí le doy representación, César, con los problemas que tenemos, que es mi familia, porque es la encargada de defender mis derechos, y defendiendo los derechos de Armando Orjuela como trabajador, mi familia va a tener derechos. Y si mi familia tiene derechos, tiene buena calidad de vida. Y ese sí es el mensaje para los trabajadores, César, que volvamos al origen y volvamos a ver que como individuos, ahí nos van machacando uno a uno, pero como colectivo, como sindicatos, con esa fuerza que a nosotros no nos la da el dinero, ni nos la da el poder, esa fuerza nos la da la unidad y estar organizados y preparados, uno, las bases para exigirle a los dirigentes sindicales que hagan sus funciones, cumplan sus responsabilidades, y los trabajadores tener la tranquilidad de que eso es un derecho que está en la Constitución. Uno por ser sindicalista no es un criminal, por dejarse la barba no es un guerrillero, nada de eso. O sea, nosotros somos trabajadores que yo en mi mochila no cargo sin un lapicero y por ahí mi portátil, yo no cargo armas, no cargo nada de eso. O sea, esos son estigmas, y acá la lucha ha sido con el conocimiento, y afortunadamente, César, hemos podido cumplir por lo menos con esa responsabilidad de prepararnos para la lucha y afrontar esa responsabilidad con seriedad y honestidad. Pues muy buena aporte ese final de invitar a la gente a pensar en colectivo. Y con esto cerramos este espacio, que espero que se vuelva una cosa de tener muchas voces de los trabajadores. Muchas gracias, Armando, y nos vemos en la próxima. No, César, gracias a usted por utilizar sus redes y su espacio, su tiempo, César, con estas cosas que, de verdad, yo siempre lo he dicho, los directivos sindicales no debían estar preocupados replicando y copiando y pegando. Nosotros tenemos mucho que decir, mucho que escribir, mucho que informar a la gente. Y esto es un espacio de eso, César. Y la verdad, yo personalmente y como directivo sindical le agradezco mucho, porque esto es una oportunidad que la gente vea que esto no es tan fácil, que los directivos sindicales no son unos vagos. O sea, a nosotros nos toca muy duro y asumir responsabilidades que son mucho más grandes que nosotros, pero en algún momento se toman con responsabilidad, con honestidad. Y aquí seguimos, César, y la lucha sigue, porque esto no termina mañana. Claro que sí, la lucha sigue y nos vemos en el próximo episodio.